Definitivamente habrá momentos en los que el miedo nos invada, cuando estemos contra la pared, cuando parezca que no hay esperanza. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Debido a que Jesucristo terminó esta obra y efectuó la expiación, Él entiende cómo ayudarnos con nuestras propias inseguridades y tentaciones. Así que, sin importar qué desafíos o dificultades enfrentes, Él te entiende. Tu circunstancia exacta en este momento está presente ante Dios. Y podemos decir eso con confianza. Amigos, quiero hablarles sobre una de las mayores bendiciones de la vida: Costco. Supongo que muchos han ido a Costco y les encantan esas muestras gratis. Puedes entrar muerto de hambre y salir lleno, especialmente si tienen algunas muestras más grandes, como los taquitos. Esa es la que no puedo resistir. Pero a veces, y tal vez soy el único que hace esto, solo quiero regresar por una segunda muestra. Pero me siento un poco incómodo, ya sabes. ¿Se permite hacer eso? Así que me acerco y finjo que estoy leyendo los ingredientes. Estoy realmente interesado. Pero la trabajadora me mira y dice: «Te he visto antes. Tú eres el chico de la segunda muestra». Sé quién eres. Ahora, mira, si la peor etiqueta que te han puesto es el chico de la segunda muestra, probablemente no está tan mal. Pero una vez que sales de la tierra prometida de Costco y vas a ese mundo cruel allá afuera, existen otras etiquetas que pueden llegar a ser muy dolorosas: tonto, mediocre o incluso peores. Pero de lo que quiero hablar hoy es de una etiqueta que Dios le dio a Moisés. Él le dijo: «Tú eres mi hijo, y tengo una obra para ti». Hoy, al hablar sobre identidad, tentación y gloria, veremos cómo Dios nos da seguridad en nuestra identidad y que nos fortalece ante la tentación, permitiéndonos profundizar nuestra seguridad en Dios mientras le damos la gloria a Él. Así que, identidad, tentación y gloria. ¿Recuerdas a Alicia en el País de las Maravillas? Recuerdo haber visto la película de niño, pero realmente no la entendí. ¿No es un poco raro que haya una oruga azul que fuma en una película para niños? Pero en cualquier caso, la oruga le hace una pregunta a Alicia: «¿Quién eres tú?». Si lo recuerdas, Alicia había tenido un día muy confuso. Así que ella dice: «Apenas lo sé, señor, en este momento. Al menos sé quién era cuando me levanté esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces». Alicia estaba confundida con su identidad. Y este es un tema importante porque apenas hicieron un estudio con 10,000 universitarios y se descubrió que cuando los jóvenes adultos tenían un sentido de identidad estable, sus resultados de salud mental eran mucho mejores. Por eso es tan poderoso que desde el principio Dios le habla a Moisés sobre su identidad. Él le dice: «He aquí, soy el Señor Dios omnipotente, tú eres mi hijo. Mira pues, y te mostraré las obras de mis manos. Tengo una obra para ti, Moisés, mi hijo». Y sé que estas palabras son para cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios y Él tiene una obra para nosotros. ¿Recuerdan lo que el Elder Patrick Kieran enseñó recientemente? Ustedes son hijos de Dios. Esto no es solo una hermosa canción que cantamos. ¿Aceptarán, abrirán y recibirán este don de conocimiento y comprensión de Él? ¿Lo mantendrán cerca de su corazón por ser un tesoro precioso? Reciban este don nuevamente, o tal vez recíbanlo realmente por primera vez, y permitan que transforme cada aspecto de su vida. Ahora, piensen en eso por un momento. ¿Qué tal sería que el conocimiento de que eres un hijo de Dios transformara cada aspecto de tu vida? En cierto modo, esto es tan contraintuitivo porque la narrativa que nos da el mundo es casi la opuesta. Tienes que construir tu propia marca. Tienes que hacer algo de ti mismo. Pero doy mi testimonio de esta verdad. En las Escrituras, la identidad no es algo que creamos. Es algo que recibimos. No se encuentra en Instagram ni se retoca con Photoshop. Es otorgada por Dios. Si no entendemos eso, nos agotaremos tratando de probar algo que Dios ya ha declarado. Y hay muchas maneras en que podemos ver esto en la vida. Imagínate a Jessica. Está arrodillada para orar. No es una de esas oraciones al estilo de Enos.
Es una de esas situaciones en las que oras durante 3 segundos y recuerdas que ayer olvidaste doblar la ropa del tendedero. Y dices, oh no, ¿cómo cambia la oración de Jessica? ¿Cómo cambia su oración cuando recuerda, soy hija de Dios? El presidente Nelson formuló la misma pregunta que la oruga. ¿Quién eres? Pero su respuesta fue mejor que la de Alicia. Primero y más importante, eres hijo de Dios. Eres un hijo del convenio. Eres un discípulo de Jesucristo. El presidente Nelson continuó. Esta noche les ruego que nunca reemplacen estos 3 identificadores primordiales e inmutables por otros, porque el hacerlo podría obstaculizar su progreso o encasillarlos en un estereotipo que posiblemente podría frustrar su progreso eterno. Por supuesto, hay muchas etiquetas que pueden resultar importantes para ustedes. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que otras maneras de designarnos e identificarnos no tengan significado. Simplemente digo que ningún identificador debería desplazar, reemplazar o tener prioridad sobre estas 3 denominaciones perdurables. Hijo de Dios, hijo del convenio y discípulo de Jesucristo. Cualquier otra forma de identificarnos que no sea compatible con estas 3 designaciones básicas, tarde o temprano, los defraudará. Otras etiquetas los decepcionarán con el tiempo porque no tienen el poder de llevarlos a la vida eterna en el reino celestial de Dios. Piensa cuán diferente habría sido la experiencia de Alicia si la oruga le hubiera preguntado, ¿quién eres tú? Y ella hubiera respondido, bueno, soy una hija de Dios, una hija del convenio, una discípula de Jesucristo. Sé que acabo de arruinar la trama de la historia de Alicia, pero creo que Alicia definitivamente se habría sentido mejor. El año pasado fui a una conferencia bíblica. Fue increíble, más de 13,000 personas hablando de la Biblia. Pero para mí, la mejor parte fue una de las noches en que fui a la casa de mi hermano y mi cuñada, y me uní a ellos para la oración familiar. Y en su familia, antes de la oración familiar, cantan juntos una canción especial. No es una canción oficial de la iglesia, fue escrita por una mujer llamada April Hemphill, una de nuestras vecinas, y la canción dice así. I'm a child of God, a child of the covenant, a disciple of Jesus Christ. I know who I am part of God's plan. I can feel His love within. Yes, I am important to Him. Me conmoví muchísimo al ver a esta familia cantar esta canción juntos. Y pensé, ¿qué efecto tiene en un niño de 4 años crecer cada día cantando estas palabras? Soy un hijo de Dios, un hijo del convenio, un discípulo de Jesucristo. Sé quién soy. Soy parte del plan de Dios. Puedo sentir su amor en mi interior. Sí, soy importante para Él. Y si les interesa, pondré el enlace de canción y su partitura en la página web de nuestra clase, por si quieren tratar de cantarla ustedes mismos alguna vez. Esto es muy práctico. Permítanme presentarles a Nicole. Es una madre joven, está súper ocupada. 4 hijos de menos de 9. La vida es dura. El tiempo se le va tratando de mantener todo limpio y a los niños fuera de problemas, pero tiene algunos pasatiempos divertidos. Recientemente está aprendiendo a hacer pan de masa madre. Le encanta. Sin embargo, como todos los demás, Nicole tiene sus dificultades. Así que quiero que te tomes un momento y pienses. ¿Cuáles son algunas dificultades reales que podría tener Nicole y que podría afrontar de manera diferente si sintiera profundamente en su corazón que es una hija de Dios, una hija del convenio, una discípula de Jesucristo? ¿Alguien quiere compartir una situación hipotética que Nicole podría enfrentar? También me llamo Nicole y una vez fui una madre joven de 4 hijos menores de 4 años. Puedo identificarme completamente con cómo es la vida de Nicole. Y recuerdo haber tenido días en los que sentía que yo no importaba. Lo único que importaba era que todos estuvieran alimentados, limpios y trasladados a donde tenían que ir. Y a veces mi existencia se sentía muy poco importante en el panorama general de las cosas.
Y creo que saber y entender mi papel como hija de Dios me ayuda a sentirme mucho más valiosa. Tengo valor ante los ojos de mi Padre Celestial. ¿Hubo alguna experiencia o cómo comenzaste a interiorizar ese sentimiento en tu corazón? Voy a compartir una experiencia que tuve una vez. Estaba en la iglesia y uno de mis hijos vomitó en medio de la reunión sacramental en el centro de la fila y estaba sentada en la iglesia pensando, ¿cuál es el propósito de esto? Y en ese momento sentí que el Espíritu me envolvía en un abrazo y sentí físicamente ese tipo de abrazo del Salvador, sintiendo como si dijera, te conozco, te veo, te amo. Gracias, eso es hermoso. Nunca he sido madre joven, pero me imagino que quizás una de las dificultades de Nicole es la comparación. Podría ver un video de una familia cantando sobre ser hijos de Dios y pensar, no hay manera de que yo pueda hacer eso en mi familia. O, supongo que soy una mala madre, porque no lo hago. Pero cuando recordamos que tenemos un valor completamente independiente de cualquier cosa que hagamos, que somos valiosos intrínsecamente como hijos de Dios, de repente perdemos esa necesidad de compararnos con los demás. Ahora, comparemos esto con Abraham capítulo 3. Esto es en los concilios premortales en el cielo. Leemos, el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes, y vio Dios que estas almas eran buenas. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Esta es otra identidad que cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Fuimos escogidos por Dios, nobles y grandes antes incluso de haber nacido. Ahora, volviendo con Moisés, Dios le muestra a Moisés la inmensidad del universo, estas creaciones, y Moisés se siente abrumado. Él cae al suelo, Dios se retira, y a Moisés le toma un tiempo poder recuperar sus fuerzas. Cuando lo hace dice, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Ahora piensa en Moisés, él creció en la casa del faraón. Así que, cuando piensa en lo que significa ser alguien, tiene al faraón como modelo a seguir. Superpoderoso. Puede lograr lo que quiera. Eso es lo que Moisés piensa que es el verdadero logro. Pero una vez que ve la obra de Dios, se da cuenta, no soy nada. Me recuerda lo que dijo el rey Benjamín. No podéis decir que sois aún como el polvo de la tierra. Ahora, esto podría sonar desalentador, ¿verdad? Vas a salir de este salón y alguien te va a preguntar, oye, ¿cómo estuvo la clase de Encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento? Y vas a decir, no sé. Aprendí que no soy nada, menos que el polvo de la tierra. Genial. ¿Qué clase? Pero para mí esto es realmente liberador porque a veces sentimos que tenemos que hacernos valer por nosotros mismos. Soy valioso por lo que hago en el trabajo o mis pasatiempos, o por ser atleta, o ser muy bueno en la escuela, o por tener muchos seguidores en las redes, o porque tengo una gran reputación. Pero si construimos sobre cualquiera de estas cosas, ¿qué pasa cuando repruebo los exámenes o la gente ya no comenta mis publicaciones? Si necesito algunas de estas cosas para ser alguien en la vida, eso se va a desmoronar. Pero si me doy cuenta de que no soy nada, entonces tengo una seguridad que nunca perderé. Porque me daré cuenta de que mi identidad no se basa en lo que tengo o lo que hago, sino en de quién soy yo y en lo que Él ha hecho. Esa es una seguridad que no puedo perder. Testifico que el sentido más profundo de seguridad no proviene de creer que soy algo. Proviene de saber que Dios lo es todo y que yo soy suyo. Responde mentalmente a una de estas dos preguntas. ¿Cómo te ha fortalecido comprender tu verdadera identidad? Y número 2, todos sabemos que somos hijos de Dios, pero ¿cómo podemos sentirlo profundamente? Centrémonos un momento en esta segunda pregunta porque ya hemos escuchado este mensaje, pero ¿cómo llega a lo profundo? ¿Alguien quiere compartir su opinión? Llegué a casa en medio de un día ajetreado la semana pasada y fui a ver a mi sobrina, preocupada y abrumada, y supe que simplemente necesitaba levantarme y seguir adelante. Iba caminando por el pasillo de mi casa y empecé a cantar, Soy hijo de Dios. Y hacía meses y meses que no cantaba esa canción.
Me detuve y pensé, ¿por qué estoy cantando esto? Y justo en ese momento estaba en la parte que dice, Él me bendecirá. Y me sentí tan llena por el amor de mi Padre Celestial que Él me conocía, a un nivel tan personal, tan íntimamente, que esa canción viniera a mi mente y que estuviera justo en esa frase en particular que me dio una respuesta muy personal y la seguridad de que Él me conocía, me amaba y sí necesitaba seguir adelante. Gracias. Así que Moisés, en esta revelación de Dios, realmente comenzó a entender su identidad. Pero de inmediato llegó la tentación. Luego de que Dios se fue, apareció Satanás y dijo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Ahora hay un par de cosas que podríamos decir sobre esto. Primero, recuerda que Dios está diciendo, tú eres mi hijo. Eres un hijo de Dios. Satanás ataca la identidad de Moisés. Lo llama hijo de hombre. Y quizá podríamos pasar una hora solo hablando de los ataques de Satanás a nuestra identidad. Pero por ahora, quiero centrarme en un segundo punto. Fíjate cómo Satanás nos tienta a dudar de la revelación que acabamos de recibir. Moisés acaba de recibir esta revelación. Soy hijo de Dios. Y ese es justo el punto en el que Satanás lo tienta. Quizás hemos tenido esta experiencia en la que oramos y sentimos, está bien, es momento de actuar o debería servir en una misión. Y luego poco después comenzamos a sentir miedo y Satanás nos ataca en esa revelación. Lo mismo le sucedió a los primeros cristianos. Piensa en alguien que se bautizaba en los años 60, 70 u 80. Era una época de gran persecución. Y algunos de ellos, después de aceptar a Jesucristo, empezaban a echarse atrás. Y el autor del libro de Hebreos les escribió y les dijo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hace varios años, el presidente Jeffrey R. Holland dio un discurso titulado, No perdáis pues vuestra confianza. Él compartió este versículo. Habló sobre la experiencia de Moisés, de cómo Satanás tienta a Moisés precisamente en la revelación que acababa de recibir. El elder Holland continuó diciendo, Quisiera animar a cada uno de ustedes hoy. Sin importar la aflicción que con tanta frecuencia viene después de haber tomado decisiones inspiradas, después de que momentos de revelación y de convicción nos han proporcionado una paz y una certeza que creímos que nunca perderíamos. Sí, hay preocupaciones y consideraciones que hacer, pero una vez que haya habido iluminación genuina, tengan cuidado con la tentación de alejarse de algo bueno. Si estaba bien cuando oraron al respecto, confiaron en ello y vivieron para ello, es correcto ahora. No te rindas cuando venga la presión. No cedas ante ese ser que está empeñado en destruir tu felicidad. Él quiere que todos sean miserables igual que Él mismo. Enfrenta tus dudas, domina tus miedos. No perdáis pues vuestra confianza. Mantén el rumbo y mira la belleza de la vida desplegarse frente a ti. ahora, en un momento, voy a preguntarte si tienes una experiencia sobre no perder tu confianza que puedas compartir con nosotros. Mientras piensas en eso, permíteme compartir una experiencia de mi propia vida. Tenía aproximadamente un año de regresar de mi misión y estaba locamente enamorado de una joven. Ella no estaba enamorada de mí. Es algo triste. Habíamos salido en muchas citas, pero ella no estaba lista para comprometerse. En ese momento recibí una buena noticia. Una familia que enseñé en mi misión iba al templo para ser sellada e invitaron a mi antiguo compañero y a mí a su sellamiento. Yo estudiaba en Utah, pero serví en Colorado, así que el viaje fue por carretera, pero en el último momento mi compañero se echó para atrás. Así que pensé, voy a invitar a esta chica porque tal vez se enamore de mí durante el viaje. Sabía que era una decisión importante, así que oré al respecto. Me sentí muy bien al seguir adelante. Yo la invité. Ella dijo que sí. Pero la mañana en que íbamos a salir para hacer el viaje, me invadió el miedo. Pensé, esto es una mala idea. No quiero hacerlo.
Pero el Elder Holland había dado recientemente un discurso y lo recordé. Y le pedí a mi compañero de cuarto una bendición y sentí que el Espíritu me decía, no pierdas la confianza, sigue adelante. Así que esta joven y yo hicimos el viaje por carretera. Y algunos de ustedes han servido misiones y saben que en sus misiones hay ciertas familias que los quieren y piensan que son el mejor misionero. Así que la llevé a todas esas casas y decían, oh, el Elder Hilton, él fue el mejor misionero. Y yo decía, sí, cuéntenle más, cuéntenle más. Así que pudimos ver a la familia McGee sellarse en el templo. Y mientras volvíamos a casa en coche desde Colorado, Lonnie me dijo, ¿sabes? Creo que estoy listo para formalizar nuestra relación. Un par de meses después, nos comprometimos y ahora estamos intentando vivir felices para siempre. Y estoy muy agradecida de que en ese momento en que me invadió el miedo, no abandonara mi confianza. ¿Cómo has visto aplicarse en tu vida el principio de no perder la confianza? Siento que mi mayor pecado es no creer en quién soy. Expulsamos a Satanás creyendo en la verdad de Dios y no en las mentiras de Satanás. Pero es tan fácil creer las mentiras de Satanás sobre la verdad de Dios. Y no sé por qué será, pero creo que esa es la mayor tentación que tenemos, no creer en quiénes somos, ni en los privilegios y la confianza que tenemos. ¿Cuál es su sugerencia? ¿Cómo no perdemos nuestra confianza y nos mantenemos firmes en esa creencia? Cuando sentimos esas dudas y miedos, simplemente debemos acudir a su palabra y meditar en sus bendiciones, sus promesas, su verdad y dejar que todo eso nos llene. Orar que vengan sobre nosotros y nuestras familias. Y reconocer las mentiras con las que Satanás nos tienta, señalarlas como lo que son, mentiras, y entonces proclamar la verdad de Dios con mayor plenitud en nuestras vidas, familias, comunidades y amigos. Gracias. Para mí, este es un tema importante en mi vida, el asunto de la confianza. No siempre he sido activo en mi vida, así que al tener la oportunidad de venir hoy, mi primer pensamiento fue, no sabes lo suficiente. No sabes lo suficiente de las Escrituras. No sabes lo suficiente. No perteneces ahí. Pero al hacer una pausa en ese momento, pude escuchar a mi Salvador hablándome y decirme, iré a ti donde quiera que estás. Y saber que tengo un lugar y que Él realmente te conoce cuando escuchas esos susurros. Él va a ti donde sea que estés. Así que poner mi confianza en Él es lo que me mantiene avanzando, aunque sea mucho más tarde en mi vida. Y aunque no crecí estudiando las Escrituras ni nada de eso, Él me encuentra donde estoy. Y me da esa confianza cada día. Así que cuando tienes la tentación de rendirte y decir, no soy lo suficientemente bueno, ¿cómo haces para no perder tu confianza? Bueno, normalmente tengo que detenerme de verdad y escuchar, y tengo que dejarme sentir su amor. Sabes, quiero alejarme porque pienso que uno solo tiene que sufrir, pero eso no es usar la expiación correctamente. Así que permitir que la expiación obre en mi vida cada día y dejar que Él me susurre quién soy y que soy una hija del convenio y que tengo un lugar aquí en esta tierra. Normalmente así lo hago. Gracias. Son palabras muy hermosas. Así que si volvemos con Moisés, Satanás le dice a Moisés, Hijo de hombre, adórame. Observa la respuesta de Moisés. ¿Quién eres tú? He aquí, yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Dónde está tu gloria para que yo deba adorarte? Observa que Moisés está tan seguro de su identidad que no necesita prestar atención a las tentaciones de Satanás. Y entonces Moisés dice, no cesaré de clamar a Dios, porque su gloria ha estado sobre mí. Por tanto, puedo discernir entre tú y él. Retírate de aquí, Satanás. Ahora nota que, como la gloria de Dios ha estado sobre Moisés, él puede discernir mejor los engaños de Satanás. Piensa en eso en relación con esta historia. Había un hombre que trabajaba para el Departamento del Tesoro del país. Una noche, en una rueda de prensa, tras haber desmantelado una importante red de falsificadores, uno de los reporteros le hizo la siguiente observación. Debe de pasar mucho tiempo estudiando billetes falsos para reconocerlos tan fácilmente. Él respondió, no, nunca estudio billetes falsos. Dedico mi tiempo a estudiar los billetes auténticos. Entonces la imperfección son fácil de reconocer. Hay muchas falsificaciones en el mundo. ¿Qué te enseña esta historia sobre cómo reconocer las falsificaciones?
Ojalá pudiera decir que es así de fácil, que Moisés simplemente ora y dice, «Lárgate de aquí, Satanás». Pero mira lo que sucede ahora. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra, y mandó y dijo, «Yo soy el unigénito, adórame a mí». Moisés empezó a temer grandemente. Definitivamente, habrá momentos en los que el miedo nos invada, cuando estemos contra la pared, cuando parezca que no hay esperanza. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? No obstante, clamando a Dios recibió fuerza. No te rindas. Satanás comenzó a temblar y se estremeció la tierra, y Moisés recibió fuerza e invocó a Dios diciendo, «En el nombre del unigénito, retírate de aquí, Satanás». Y ocurrió que Satanás se apartó de allí. Esto nos recuerda que Dios siempre es más poderoso que el diablo. Cualesquiera que sean los desafíos que tengas o experimentes, no pierdas tu confianza. Permanece con el Señor. Pídele fortaleza. Ahora me doy cuenta de que hoy solo brincamos directo a Moisés, capítulo 1. Ni siquiera hablamos de dónde proviene el libro de Moisés, cómo lo obtuvimos. Probablemente algunos de ustedes estén pensando, vaya, me gustaría tener mucho más contexto sobre el libro de Moisés. Deseo concedido. Resulta que unos amigos escribieron un libro de 600 páginas completamente dedicado al libro de Moisés. Está disponible gratis en el sitio web del curso. Espero que lo consigan y le echen un vistazo. Ahora, hemos estado hablando de la situación de Moisés, que es como una mirada profunda a la tentación. Pero es parte de un panorama más amplio del patrón de las pruebas de la vida. Si nosotros volviéramos a Abraham capítulo 3, en los concilios premortales, el Señor dice, «Haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar, y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor, su Dios, les mandare». Las tentaciones, las pruebas que tenemos en la vida, pueden ser parte de esto. El Señor dijo que a quienes guarden su segundo estado, o sea, una fiel vida mortal, les será aumentada gloria sobre su cabeza, para siempre jamás. Y esto nos lleva al punto final sobre la gloria. Ahora, quizá ya lo arruiné al mencionar la palabra gloria, pero ¿pueden adivinar cuál es el versículo de las Escrituras que más se ha citado en la conferencia general en los últimos 80 años? Es Moisés 1:39, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Si miran este gráfico, verán que se ha citado más del doble de veces que la segunda escritura más citada. Así que debe haber algo realmente grandioso en este versículo. Una de las herramientas de estudio que definitivamente recomiendo es el índice de citas de las escrituras. Es una aplicación que puedes descargar o puedes encontrarla en scriptures.vu.edu. Si descargas la aplicación, se ve más o menos así. Y al hacer clic en los diferentes libros de las Escrituras, por ejemplo aquí, hacemos clic en Moisés, luego en el capítulo 1. Puedes ver Moisés 1:39 y cuántas veces que ha sido citado. Luego, cuando haces clic, te llevará a cada ocasión en que un líder de la iglesia ha citado ese versículo en la conferencia general. Y si haces clic, podrás leer en contexto lo que dijeron sobre el versículo. Es una excelente forma de obtener más información de las Escrituras. Por eso les animo a que, mientras estudian las Escrituras, usen esta herramienta. Un comentario profético sobre Moisés, 1:39, que realmente he apreciado, proviene del Elder Bednar. Él dijo, una escritura complementaria a Moisés, 1:39, está en Doctrina y Convenios, 11:20. Interesantemente, este versículo no es tan conocido ni citado con tanta frecuencia. Doctrina y Convenios 11 dice, «He aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza». Me es algo gracioso que el Elder Bednar señale que realmente nos gusta el versículo sobre la obra de Dios, pero del versículo sobre nuestra obra, decimos, no sé si me gusta tanto ese versículo. El Elder Bednar continúa. Así, la obra de Dios se centra en el progreso y la exaltación de sus hijos. Nuestra labor como hijos e hijas de Dios es guardar sus mandamientos. Para mí, esto es un recordatorio muy reconfortante porque tal vez a veces en mi vida, tal vez en la tuya, siento que no estoy a la altura. Pienso, bueno, nunca voy a ser lo suficientemente bueno.
Pero prepararme para la vida eterna, Dios dice que esa es su obra. Y Él ha dicho, yo puedo efectuar mi propia obra. Sí, necesito amar a Dios, necesito esforzarme por guardar los mandamientos. Pero en última instancia, Jesucristo es el autor y consumador de mi fe. Esa no es una obra que yo tenga que hacer solo. O piensa en un ser querido. Tal vez tenemos un primo, un padre, un hermano, un hijo que está luchando con su testimonio y eso nos duele en el corazón. Y pensamos, bueno, ¿cómo voy a ayudar a llevarlos al cielo? Esa no es mi obra. Esa es la obra de Dios y su gloria, llevar a cabo la vida eterna del hombre. Sí, puedo amar, sí, puedo seguir ministrando. Pero puedo encontrar una gran paz al confiar en que Dios puede hacer su propia obra. Hay otro versículo sobre la gloria al que quiero recurrir, y tiene que ver con el primer pecado registrado. Antes de que Caín matara a Abel y del fruto prohibido, allá en el concilio premortal, vemos lo que creo que es el primer pecado registrado. Es Satanás queriendo la gloria para sí mismo. Él dijo, redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Dame, pues, tu honra. En contraste, Cristo dijo, Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. Estos opuestos contrastantes de acaparar la gloria o dársela a Dios aparecen a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12 se habla de un discurso dado por Herodes Agripa. Ahora, según el historiador Josefo, Hechos capítulo 12 ocurre en este mismo teatro en Cesarea. Era la capital romana de Judea. Era donde Pilato normalmente vivía. Herodes Agripa estaba allí, pronunció este poderoso discurso. Él iba vestido con todas sus galas reales, y el pueblo gritó. Dijeron, era la voz de Dios y no la del hombre. Y Herodes piensa, oh sí, soy genial. Inmediatamente, por no haber glorificado a Dios, un ángel del Señor lo hirió, y fue devorado por gusanos y murió. El fin. Ahora, tan solo 2 capítulos después, Pablo y su compañero están en una situación similar. Están predicando el Evangelio. Están haciendo cosas asombrosas, y la gente empieza a gritar y a llamar dioses a Pablo y a Bernabé. Pero nota cómo la respuesta de Pablo es diferente. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que os convirtáis al Dios vivo. Así que piensa en este contraste entre Herodes Agripa y Pablo. Herodes se queda con la gloria para sí. Pablo la devuelve. Ahora, por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que, no sé, si uno de tus hijos te hace un cumplido, como, oh, gracias por la lasaña tan rica, mamá, tengas que responder, toda la alabanza es para Dios. Pero sí me pregunto si a veces, ya sea de manera verbal o interna, nos iría mejor si le diéramos más gloria a Dios. Porque si lo piensas, Dios no nos pide que le demos gloria porque tenga algún tipo de complejo de baja autoestima y necesite mucha afirmación de nuestra parte. Dios quiere que le demos gloria porque sabe que eso es mejor para nosotros. Dar la gloria a Dios nos recuerda que no se trata de lo que tenemos o de lo que hemos hecho. Se trata de a quién pertenecemos y lo que Él ha hecho. Y así, dar gloria a Dios nos ayuda a tener esa seguridad que no podemos perder. Ahora, hemos visto la vida premortal. Hemos visto el primer siglo. ¿Qué tal en nuestra época y tiempo? ¿Cómo podríamos ver esto hoy en día? Él es Gabriel Medina. Está a punto de obtener la puntuación más alta de la historia en los Juegos Olímpicos de Surf, montando la ola perfecta. Impecable. Espero que este sea yo en la resurrección. Este es mi sueño de resurrección, justo así. Y mientras termina, fíjate en este gesto que hace. Si lo miramos desde otro ángulo, puedes ver que está levantando un dedo en el aire, lo que parece que está diciendo, soy el número 1. Uno de los comentaristas deportivos dice, Medina realmente tiene el derecho y la autoridad para considerarse el número 1. Pero el tema es que eso no es lo que Medina estaba diciendo. Él es de Brasil. Y allí, este gesto significa algo diferente. Un comentarista brasileño dijo, Medina está diciendo, no soy yo a quien deberían mirar. Es a Dios. Este momento de gloria no es mío, sino suyo.
Así que en este momento supremo de triunfo, Él nos señala hacia arriba. De hecho, en su publicación de Instagram con esta foto, cita Filipenses capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Internamente puede haber un gran poder en nuestro corazón, ya sea verbalmente o no, cuando alguien nos da el reconocimiento y devolvemos esa gloria a Dios. Así que considera una de estas dos preguntas. Primero, piensa en una ocasión en la que fuiste elogiado o reconocido. ¿Redirigiste ese momento a Dios, aunque sea mentalmente? Si no lo hiciste, ¿cómo podrías haberlo hecho? Número 2. Si alguien te da mérito por algo, ¿cuál sería una forma natural, sin volverlo sermón, en la que podrías dirigir a ellos o a ti hacia Dios? Mi hijo está actualmente en el CCM de México y su compañero tuvo una llegada realmente difícil allí. Él no alcanzó su vuelo y bueno, en todo ese proceso su equipaje se perdió y no lo tuvo durante toda una semana. Realmente lo admiro y cómo fue capaz de dirigir a otras personas hacia Jesucristo, porque cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba o notaba y decían, oye, estás tan feliz, parece que lo llevas muy bien considerando todas las circunstancias con la situación loca de vuelos y no tener ninguna de tus pertenencias personales contigo. Pero cada vez que alguien le preguntaba, él simplemente decía, tengo fe. Y pienso que era una manera tan hermosa y sencilla de dirigirlo hacia Dios, como diciendo, sí, estoy bien, pero estoy bien porque tengo fe en Jesucristo y en mi Dios, a quien amo. Y sé que Él va a cuidar de mí. Y efectivamente, después de muchas oraciones y 7 días, su mochila apareció y él tan feliz seguía diciendo, tengo fe, y eso me encanta. Hermoso, gracias. Así que en estas áreas de las que hemos hablado hoy, identidad, tentación y gloria, como en todo, Jesucristo es el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Aprendí este concepto de mi amigo Matt Gray. Si yo fuera a transportarte al río Jordán, cuando Jesucristo fue bautizado, y escucharas una voz del cielo, ¿qué crees que diría esa voz? La mayoría de nosotros quizá diría, este es mi Hijo amado. Y ese es el relato que leemos en Mateo. Marcos y Lucas lo registraron un poco diferente. En Lucas leemos que Jesús, después de que fue bautizado, estaba orando. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En el relato del bautismo de Cristo según Marcos y Lucas, no es un anuncio general a la multitud. Este es mi Hijo amado. Es un mensaje personal para el Salvador. Ahora, obviamente Jesús ya sabía quién era. Como un niño de 12 años en el templo, dijo, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Pero parece que en su bautismo, tal vez de una manera más profunda, a otro nivel, línea sobre línea, él recibió una revelación sobre quién era como Hijo de Dios. ¿Y qué sucede justo después de esta revelación? Tentación. Satanás viene en el desierto, si eres el Hijo de Dios, tentándolo precisamente sobre la revelación que acaba de recibir. Pero Jesucristo estaba seguro de su identidad. Él resiste esa tentación. Ya hemos visto que Cristo dio la gloria a Dios en la vida premortal. Él continuó con ese patrón en la tierra. Justo antes de entrar en el jardín de Getsemaní dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Debido a que Jesucristo terminó esta obra y completó su expiación, Él entiende cómo ayudarnos con nuestras propias inseguridades y tentaciones. En el libro de Hebreos leemos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo sabe exactamente cómo ayudarnos en nuestras tentaciones porque Él las ha vencido. De hecho, en Moisés capítulo 1, Dios dice, para mí todas las cosas están presentes, porque todas las conozco. Así que sin importar qué desafíos o dificultades enfrentes, eres conocido. Tu circunstancia exacta en este momento está presente ante Dios. Y podemos decir eso con confianza.
Así que cuando el adversario, que ojalá no tome la forma de una oruga fumadora, diga, ¿quién eres tú? Espero que recordemos, soy un hijo de Dios, un hijo del convenio, un discípulo de Jesucristo. Podemos decir esto con confianza gracias a Jesucristo. En última instancia, es Jesucristo quien nos da la seguridad que no podemos perder.